Bernardita, Gastón, ya estamos, Vero, Psiquiatría Maternidad, que es el grupo de Instagram de los ayudantes de alumnos. ¿Cómo estamos? Hola Julita, Tony, miércoles. Parece que se abrió la puerta y entró el malón acá, como diría el Lucho, la tribu. Hola Inés, ¿cómo andamos? ¿Qué tal Fabi? ¿Cómo les ha tocado el día de hoy? Ya cumplimos los 40 días de cuarentena, ¿no? Así que bueno, hay que hacer esfuerzo para mantener la buena onda, ¿no? Hola Moni, ¿cómo andas? ¿Qué tal Maurito? Del sur, Mauro, la Patagonia. ¿Qué tal Lilia? ¿Cómo andas, negrita? Dianita, ¿cómo andamos? Susi. Bien, Tony, avisado. Claudia, ¿cómo andamos? ¿Qué grupo este? Hacen el esfuerzo cotidiano. ¿Qué tal, Diego? Bueno, les voy a ir contando un poco de qué se trata lo que nos toca ahora. Vimos del lado de la costa este de Estados Unidos, cerca de, mejor dicho, en Filadelfia, es donde está el Centro de Investigaciones de Martin Seligman, que es con el que estudiamos y abordamos y nos metimos en el tema de el PERMA, el modelo de bienestar. Del otro lado de la costa oeste, California, Universidad de California, surgen varios personajes, entre ellos, bueno, uno de los impulsores, Barbara Fredrickson, pero se destaca esta mujer, que les voy a mostrar que es un nombre y un apellido bastante complejo, Sonja Lyubomirsky, así como está escrito aquí. Muy bien, Fabi, sí, como los presos de Devoto. Bueno, tranquila. Vamos a ver qué nos dice Sonja Lyubomirsky sobre el bienestar. Sonja se dedicó a estudiar lo que hacía Seligman, pero profundizó en sustentabilidad. O sea, mientras Seligman estudiaba modelos de bienestar, qué cosas nos hacen estar bien, ¿no es cierto?, y nos permiten alcanzar este valor supremo de la felicidad, la Sonja Lyubomirsky vino y empezó a estudiar, bueno, pero ¿y cómo lo sostenemos en el tiempo? Porque todo es efímero. Uno si se pone a recordar, ¿no es cierto?, fíjense que ya lo habíamos visto, las emociones negativas tienen más tiempo, ¿no es cierto?, que las emociones positivas. Las emociones positivas son mucho más efímeras. En cambio, el miedo, todo lo que tenga que ver con el asco, son cosas que como que se mantienen. En cambio, la alegría, por ejemplo, es instantánea, es efímera. Y eso ha hecho por ahí que nosotros perdamos la expectativa de buscar, o sea, siempre como que estamos buscando el gran momento, ¿no? En vez de aprovechar los pequeños momentos o aprender a desarrollar los pequeños momentos. Que esto es lo que hace precisamente Lyubomirsky. Y con ella se crea un modelo que se llama de felicidad sustentable, que está basado en 5 pilares. ¿Cómo andamos? Ahí veo que entran un montón. Bueno, estos 5 pilares del modelo de sustentabilidad en el bienestar que trabaja Sonja Lyubomirsky está basado en lo siguiente: emocionalidad positiva, que vimos bastante con Seligman. Hoy vamos a cerrar, digamos, con otros aspectos que nos enseña Lyubomirsky. Entonces decimos, emocionalidad positiva, la oportunidad, la búsqueda, digamos, del momento oportuno y la variedad, es el segundo pilar de sustentabilidad, el apoyo social, que es el tercero, la motivación, el esfuerzo y compromiso, y el quinto, el hábito. O sea, fíjense los 5 pilares que nos plantea Lyubomirsky para darle sustentabilidad al bienestar: emocionalidad positiva, oportunidad y variedad, apoyo social,
motivación, esfuerzo y compromiso y hábito. Vamos a ir trabajando estos 5 elementos. El primer elemento, como ustedes saben, es la emoción, ¿no? Y acá volvemos de nuevo. Un tipo que ha sido muy estudiado, miren qué interesante, es Benjamin Franklin. Si ustedes recordarán, Benjamin Franklin fue uno de los gestores, el que le dio letra a ¿qué constitución? A la Constitución de los Estados Unidos. Y la Constitución de los Estados Unidos, que es la base de nuestra Constitución, por más que reneguemos con los yanquis, es la base de nuestra Constitución, dice en la Declaración de la Independencia que da base a esa Constitución que los derechos fundamentales del hombre tienen que ver con la libertad, por eso, ¿qué nos pasa con la cuarentena, no? Y con la búsqueda de la felicidad. Miren qué interesante, el derecho a la libertad, a la vida, me estaba olvidando, y a la búsqueda de la felicidad. Esos son los 3 elementos clave que además quien los gestó es Benjamin Franklin. Y Franklin, que fue un tipo muy estudiado, porque Franklin tiene un libro que escribió muy joven, que se llama La felicidad positiva, fíjense que, porque era un filósofo además Benjamin Franklin, decía que la felicidad consiste en la suma de los pequeños placeres más que en la búsqueda de los grandes momentos. Y Sonia Lyubomirsky trabaja mucho esto. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decirle, nosotros normalmente, cuando nos cuesta desarrollar emocionalidad positiva, es porque estamos más anclados en creer que nunca lo vamos a lograr, más que en pensar en negativo. Nosotros nos anclamos en el lado de anular las posibilidades. Las personas que les cuesta desarrollar emocionalidad positiva, por ejemplo, tiene que romper primero la creencia de que es un imposible, de que eso no lo va a lograr nunca, de que tener buenos momentos es efímero y no lo vamos a poder sostener en el tiempo. O sea, son creencias que indudablemente se anclan y después son difíciles de quitar porque son parte de nuestras verdades, ¿no? Y por eso hay que trabajar sobre esto, ¿no? Lo interesante, que es lo que nos dice Sonia Lyubomirsky sobre la emocionalidad positiva, que cuando nosotros somos capaces de construirla, por eso ella dice que no hay que buscar la felicidad, sino hay que construirla. Miren qué distinto el enfoque. O sea, si yo ando como un loco buscando la felicidad, capaz que no la encuentre nunca. En cambio, si me propongo construirla, la voy a aprender a conseguir, que es muy distinto, ¿no? Buscar que construir, ¿sí? Y en esto de la construcción, ¿qué nos dice Lyubomirsky? Que aparecen los espirales ascendentes. O sea, así como si yo me pongo en negativo y pienso en negativo y todo esto va desencadenando consecuentemente elementos que van a terminar de alguna manera poniéndome mal, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con la emocionalidad positiva. Si yo soy capaz de desencadenarla, la emocionalidad positiva, ¿qué va a hacer? Y me va a desencadenar optimismo, curiosidad, satisfacción, entusiasmo, esperanza, ¿no es cierto? O sea, se arma un circuito positivo en este punto. Y ahí está la importancia de poderlo desarrollar, ¿no? Esa espiral, ¿no es cierto?, está estrechamente relacionado con nuestra capacidad de desarrollar emocionalidad positiva. El primer pilar, tanto del PERMA de Seligman, como el de sustentabilidad de Sonia Lyubomirsky, que es el que estamos trabajando, ¿no? El error, como les decía, por ahí es buscar el gran momento en vez de aprender a disfrutar de los pequeños de cada día, ¿sí? Y acá viene un tema fundamental, porque nosotros construimos nuestro estado de ánimo a partir de esto, ¿sí? Piensen ustedes este dato que yo les doy como psiquiatra. Fíjense, calculamos que del 100% de la población hay un 20% que va a tener lo que se llaman trastornos afectivos, o sea, van a ser depresión o van a ser bipolares, o sea, un 20% de la población. Otro 10% va a tener que ver con trastornos por ansiedad, que es lo segundo que sigue. Entre un 8 y un 9% trastornos de personalidad. O sea que fíjense que ya estamos llegando a un 40% de la población, ¿sí? Nos queda un 60%. ¿Y qué pasa
un 60% que no tendría vulnerabilidad y que son supuestamente los que tienen que estar en mejores condiciones de soportar situaciones como esta y aprender a adaptarse. Porque una de las premisas fundamentales de la no vulnerabilidad es nuestra capacidad de adaptación. Cuando nosotros perdemos la capacidad de adaptación es porque estamos en situación de vulnerabilidad en salud mental. Nuestra capacidad de adaptación está relacionada con nuestro indicador de salud mental, ¿sí? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta eso. Pero ¿qué ocurre con ese 60% que queda dando vuelta? En donde no hay ningún cuadro psicopatológico. Y muchos a veces entramos en sensación de vacío existencial, que no necesariamente forma parte de los cuadros psicopatológicos. Para los psicólogos se llama malestar intrasubjetivo, ¿sí? Y ese malestar intrasubjetivo varía dentro del 60%, o sea que todos por ahí pasamos por momentos de vacío existencial, ¿no es cierto? Y esto es lo que hay que tener en cuenta, porque vamos construyendo nuestro estado de ánimo y por eso es importante el aprender a desarrollar emocionalidad positiva, ¿sí? Me parece que queda claro hasta acá, ¿no es cierto? La importancia que tiene esto. Entonces, bueno, los delincuentes, Tony, tienen mucho que ver con los trastornos de personalidad. De hecho, el gran viraje que ha hecho el estudio sobre la violencia es empezar a ver los trastornos de personalidad que muchas veces no se diagnosticaban porque el trastorno de personalidad no va a la consulta. Fíjense que un clásico como Jasper, un filósofo psiquiatra que fue el primero que hizo el tratado de psicopatología en principio del siglo XX, decía que hay en los trastornos de personalidad están los que sufren los otros por él. Y como sufren los otros por él, no va nunca a tratamiento. En cambio, el que sufre va a tratamiento, ¿sí? Por eso los trastornos de personalidad hoy cubren un campo interesantísimo sobre el tema de la violencia. Pero no quiero irme de tema y volver de nuevo a la emocionalidad positiva. Entonces, es muy importante seguir una secuencia de pasos que nos dice Sonia Lyubomirsky para trabajar este tema de aprender el espiral ascendente de la emocionalidad positiva. Porque si no, vamos a entrar en los espirales descendentes de la emocionalidad negativa. Miedo, temor, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para desarrollar? Bueno, primero, recordemos lo que nos enseñó, lo que nos han enseñado los cognitivistas. Pensamiento, emoción. O sea, lo que yo pienso desencadena emociones que yo después le doy un sentido porque las vuelvo a explicar. Pero ojo con lo que pensamos. Aprendamos a reconocer en nosotros qué ideas nos desencadenan emociones, sobre todo positivas, para aprender a desarrollarlas. ¿Te acuerdan que hablábamos, por ejemplo, de los recuerdos? Pero en este punto no voy a profundizar porque lo vimos con Seligman. Sí voy a profundizar en lo segundo, que es la integración. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos cabeza y cuerpo separados, somos una unidad. Entonces, nuestras emociones, nuestros pensamientos, impactan hasta en la uña del dedo gordo. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, en algunas técnicas que se utilizan, por ejemplo en la meditación, hay algunos acá que hacen meditación, como el Dr. Wei-Jung, nos enseñan, por ejemplo, de que hay que avisarle al cuerpo que nosotros necesitamos tal tipo de emocionalidad. O sea, no es lo mismo la sonrisa en la cara, que no, fíjense, ustedes hagan el ejercicio y es notable cómo nos cambia, digamos, porque el cerebro naturalmente tiene conexiones neuronales, indudablemente, con nuestros mecanismos de expresión, ¿sí? Cuando nosotros nos reímos, por ejemplo, el cerebro entra en circuitos de recompensa. Entonces, si yo, cuando estoy pensando algo malo, empiezo a sonreír, cambio mi modalidad de pensamiento. Porque mi cuerpo le está avisando al cerebro que hay algo que no está captando. Entonces tengo que cambiar la idea. O sea, la sonrisa modifica nuestro estado de ánimo. Incluso la sonrisa actuada. Si ustedes están pensando algo malo, hagan el ejercicio de sonreír y van a ver cómo cambia el circuito. Porque, vuelvo a decirles, somos una unidad.
Pero además, la risa tiene un componente fundamental en la interacción humana. Fíjense que la primera comunicación del bebé, ¿cuál es? ¿Cómo se comunica el bebé con nosotros? Si no es a través de la risa. La risa tiene una connotación mucho más allá de la expresión de alegría. Está íntimamente relacionada con nuestro modo de comunicación social. Esto implica, por ejemplo, que en algunas especies se da. Por ejemplo, los chimpancés saben reírse, las ratas saben reírse. Es la diferencia con nosotros, porque nosotros al tener un nivel de complejidad superior que lo da nuestra corteza cerebral, ¿sí?, hace que le demos otra complejidad y aparezca el humor, que el humor es un juego de símbolos, ¿sí? Y en el juego de símbolos del humor nos produce satisfacción, darnos cuenta del chiste. Fíjense que aparece un proceso que es similar a lo que ocurre con la cosquilla, porque en la cosquilla, al principio, como es un lúdico, tiene que ver con el juego, la cosquilla, aparece tensión, preocupación, incertidumbre, sorpresa, resolución, satisfacción, comprensión, placer. O sea, miren el proceso que hace nuestro cerebro para entender el humor. Y por eso es importante la sonrisa. Si yo ando por la vida con una cara, ya saben de qué, obviamente que me conecto desde ese lugar. La sonrisa es clave para la conexión humana, porque tiene mucho más que ver que con la emoción alegría. Nos conecta, nos hace distinto, ¿sí? Y por eso es importante tener en claro que además nosotros advertimos cuando la sonrisa no es verdadera. La sonrisa verdadera, ¿se acuerdan que la vimos? La sonrisa de Duchenne, que es cuando soy capaz de no solamente prolongar mis labios hacia los costados, sino además producir arrugas en mi cara. Esa es la sonrisa verdadera. Si yo hago la sonrisa Panam, que es la sonrisa que a veces se pone en la foto, bueno, indudablemente, la comunicación que genero está muy relacionada con esto. Entonces, primer punto, pensamiento, emoción. Segundo punto, avisarle al cuerpo. Si yo soy capaz de producir en mi facie las mismas expresiones que tienen que ver con la alegría, también construyo alegría, emocionalidad positiva. Lo afirma Lyubomirsky. El tercer elemento que trabaja Lyubomirsky es desarrollar las experiencias, escuchen bien, las experiencias y actividades que nos sacan de la rumiación. La rumiación es el pensamiento que aparece. El pensamiento que aparece es más deteriorante que la gota en la piedra. Y se lo pueden decir todas las personas que tienen o han sufrido de rasgos obsesivos. El pensamiento deteriora. Y a veces, como es algo que no podemos controlar, porque aparece, se hace muy difícil el trabajo sobre ello. Entonces, ¿qué dice Lyubomirsky? Para trabajar el tema de emocionalidad positiva, también aprender a encontrar actividades, experiencias que nos saquen del pensamiento. La meditación es una actividad, porque cuando uno medita, como está focalizando en el ejercicio de inspiración-expiración y aparecen esos pensamientos, yo vuelvo de nuevo a inspiración-expiración y los anulo. Pero hay innumerables actividades, ¿sí?, que también nos sacan del pensamiento. Por ejemplo, armar un rompecabezas, por ejemplo, hacer un crucigrama, por ejemplo, trabajar manualmente. Todas las manualidades que han sido utilizadas enormemente por las políticas de salud mental orientan a salir del pensamiento, pero además nos dan la experiencia de eliminar la rumiación. Entonces, tenemos que aprender a desarrollarla porque a veces no estamos acostumbrados. Puede ser la cocina. Pues mire, yo noto un montón, jardinería, la pintura, escuchar charlas, dar charlas, como hago yo, también es una manera, ¿no es cierto?, de salir del pensamiento, porque focalizo en una actividad de conexión con ustedes, con esta tribu, que estamos acá, la tribu, como me diría Luchito Weigo, ¿sí? Ver una película también es una manera de salir, tocar música, muy bien, Tony. La actividad física, efectivamente, Sol. Son todas actividades que nos sacan de la rumiación
que es espantosa, ¿no es cierto? Entonces, repito, Lyubomirsky, los 5 pilares, recuerden, hemos visto emocionalidad positiva, trajimos el primer elemento, pensamiento, qué pensamientos o ideas nos generan qué emociones, apuntar a la emocionalidad positiva, trabajar con la integración con el cuerpo, avisarle al cuerpo que estamos buscando esta emocionalidad, buscar experiencias positivas y conectarse, no encerrarse. Anoten, por ejemplo, día por medio, 2 personas que hace mucho que no se conectan y llámenlos por teléfono, pasear el perro como hace el perro. Bueno, en este caso yo les pido que lo hagamos con los humanos, porque hay mucha gente que tenemos para conectarnos y a veces no nos conectamos, ¿sí? Entonces, anoten, esa es otra actividad muy positiva, hacer videollamadas, llamar, conectarse, ¿sí? Entonces, así trabajamos el primer pilar de emocionalidad positiva, emocionalidad sustentable de la Lyubomirsky. Mañana vamos a trabajar los otros pilares, ¿sí? La tribu virtual, muy bien, Lucho. Pintar, tejer. Cuando terminemos el modelo de Lyubomirsky, vamos a empezar con temas. Ya hay gente que me ha mandado bastantes temas, ¿sí? Hola, Vivi, ahí te veo. Gratitud, perdón, autoestima, ¿no es cierto? Adulto mayor, cómo aprender a abandonar la queja y anclarse en el humor. Bueno, una serie de temas que yo los voy anotando para que los vayamos trabajando todos. Así que pueden mandarme todos los temas. Recuerden hacer el ejercicio de emocionalidad positiva. Primer pilar del modelo de sustentabilidad de Sonia Lyubomirsky. Pueden chequearla por internet. Es una excelente profesora. Bailar, muy bien. La conexión por chat también vale como conexión.